Bien, muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos listos para pensar en esta noche y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu cuidado y providencia y protección para nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora a poder dedicarnos en estas cosas para poder recibir tu enseñanza, para poder, Señor, ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo y para que a través de estas enseñanzas, Señor, podamos encontrar consuelo y fortaleza, sabiendo, Señor, que tú eres el Señor de todas las cosas, que tú gobiernas todo, que tú eres soberano, Señor, y que en esta historia de la redención, Señor, por muy difíciles que sean las pruebas, por muy difícil que se mire el panorama mundial, Señor, que podamos tener paz, que podamos tener consuelo al saber, Señor, que tú harás tu obra soberana y al final, Señor, tú triunfarás, establecerás tu reino y que nosotros estaremos contigo por siempre y para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces con nuestro estudio de esta noche. Déjenme aquí desplegar el material. Me dice si se mira allá en casa. Sí se ve. Ok, listo. Entonces, muy bien. Estamos en la séptima sección que tiene que ver con el juicio final de Babilonia y de la bestia. Comprende, dijimos, los capítulos del 17 al 19. El día de hoy comenzamos en la última sección de la última parte o el último fragmento de esta sección 7, que es el capítulo 19. ¿Verdad? Dentro de este capítulo 19 se divide en estas cuatro secciones. La primera, la declaración del juicio venidero, es la razón para que los santos glorifiquen la realeza de Dios, que comprende los versos del 1 al 6. La segunda sección, vemos que Cristo revelará su soberanía y fidelidad al cumplirse su promesa en los versos del 11 al 16. Perdón, creo que ahí nos saltamos. El verso del 7 al 10, está malo aquí, del 7 al 10. Luego un ángel anuncia la inminente destrucción del último enemigo, que es el 17 al 18, y Cristo derrota a la Trinidad malvada al final de la historia en los versos 19 al 21, y de esta manera terminamos con este capítulo 19. El día de hoy vamos a ver la primera sección que tiene que ver con la declaración del juicio venidero y cuál es la razón para que los santos glorifiquen la realeza de Dios. Así que esta es la primera sección de cuatro que veremos en este capítulo 19. Como siempre, comenzamos dando lectura a la porción correspondiente a este día. Voy a pedirle a mi hermana Emily que nos pueda ayudar ahí leyendo. Después de esto, vi una de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían:
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este fragmento, mis hermanos, es un fragmento acerca de la alabanza celestial que proviene como resultado del juicio de Dios sobre Babilonia. Los últimos versículos que vimos nosotros del capítulo 18, del 21 al 24, eran la destrucción de Babilonia, la vindicación de los santos del Señor que estaban al de la caída de Babilonia. Esa caída, ese juicio consumado, la sangre de vindicada, resultan en alabanzas al Señor delante de su trono. Vemos que aquí resalta la palabra aleluya 3 veces. En el, ver- en el verso 6 se dice aleluya. Vamos a ver que hay un llamado a la adoración y hay una respuesta de los santos en el cielo que responden o reaccionan a este llamado a adorar a Dios por sus santos juicios. Entonces, comenzamos viendo la estructura y contexto de este pasaje. El doble tema de la recompensa de los santos y la destrucción de los enemigos, que fue anunciado también en la séptima trompeta, en Apocalipsis 11, del 15 al 19, es retomado acá ahora en el capítulo 19, como es evidente por alguna similitud que vamos a encontrar nosotros aquí en este capítulo en comparación con el capítulo 11 en los versos del 15 al 19. Por ejemplo, la declaración del comienzo del reino de Dios que se habla en los versículos 15 y 16 del capítulo 11, se vuelve a repetir aquí en esta sección. La triple descripción de los creyentes, profetas, santos, siervos, que se habla en el 11-18, se vuelve a repetir también aquí en el 19. Y el rugido del trueno, que se habla en el versículo 19 del capítulo 11, se vuelve a ver acá también en el capítulo 19. Entonces, esta nueva sección, principalmente la que vamos a ver nosotros ahora del 1 al 6, y que tal vez esta misma temática se sigue extendiendo hasta el versículo 8, en realidad continúa el último segmento literario del capítulo 18. Como vimos, es la caída de Babilonia, los santos están alegres, ¿y cuál es la respuesta a la caída de Babilonia y a la vindicación de los santos? Bueno, que todo ese juicio resulta en alabanza, resulta en acción de gracias. Así que esta sección ahora puede considerarse como la conclusión de ese segmento al enfatizar esta caída de Babilonia. Al final, la alabanza se produce por el juicio de Dios ante la caída de Babilonia. Entonces, el tema que tratándose acá en este capítulo 19. Comenzamos entonces con el versículo 1. Mano Emilio, si puedes leer ahí, por favor. Aleluya. Salvación y honra y gloria, poder, donde el Señor Dios nuestro. Sí, entonces la sangre de los mártires es vindicado y eso resulta en alabanza y los santos o la multitud que había en el cielo decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Recuerden, nuestro capítulo es el sistema opresor de los santos que se levanta contra Dios. ¿Cómo va a adorar esta gente? Va a adorar con una gran voz diciendo aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La frase después de esto con la que comienza este versículo se refiere principalmente a la visión que había acerca del juicio de Babilonia, o sea, después del juicio de Babilonia, ¿verdad? Que es con la parte que vimos anteriormente en la última sección del capítulo 18. Así que después de los 20 al 24, se da esta visión de esta multitud que está adorando al Señor a viva voz y diciendo estas cosas. Después de la visión anterior y de la audición que viene escuchando Juan, que le escucha
en el capítulo 18 del 1 al 3 y luego del 4 hasta el 24, ahora Juan oye una gran voz de una gran multitud en el cielo que proclama la palabra aleluya. Ahora, hablemos de esta palabra aleluya, porque esta palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Sin embargo, esta palabra aleluya es una palabra griega, es una palabra hebrea que se usa en el que está escrito esta carta, pero se mantiene fiel al idioma en el que la palabra se presenta. Y aunque se escribe ahí con las letras en griego, es una transliteración del hebreo al griego. Y esta palabra se lee aleluya. Es una intersección indeclinable por ser una palabra extranjera. Es decir, así la explican aquí en el Nuevo Testamento. Y esta transliteración griega de esta frase hebrea significa alabado sea el Señor. Aleluya significa alabado sea el Señor. Y entonces esto nos habla a nosotros que tienen los seres ahí en el cielo de alabar a Dios porque la salvación, la gloria y el poder le pertenecen. Manifiesta su poder, cuando Dios manifiesta su santo juicio, el resultado de eso es la... Entonces esta creación tiene la necesidad de alabar ante el santo juicio de Dios por haber traído salvación, por manifestar su gloria y por manifestar el poder. Él es el único que tiene poder. Babilonia no tiene poder, la bestia no tiene poder, el falso profeta no tiene poder, tiene poder. Así que toda la asamblea de los santos alaba a Dios, que es la consumación, en el momento final, y lo alaba en primer lugar por juicio a Babilonia. En segundo lugar, por su realización de la salvación para su pueblo. Y en tercer lugar, por su gran... Este es el objeto de la adoración de estos seres allá en el cielo. Y entonces, en el verso 2 se nos da la razón para esta alabanza. Hermana Laura, si nos ayuda ahí a leer. Amén. Entonces, este versículo 2 de Apocalipsis 19 explica que la alabanza celestial es una respuesta directa al justo juicio de Dios sobre Babilonia, la gran ramera que corrompía y destruía la tierra con su inmoralidad. Este juicio se presenta entonces como una de los temas que vimos nosotros en los capítulos anteriores, en donde Babilonia es una figura de oposición a Dios y una perseguidora de Dios. ¿Sí? Babilonia, que ha derramado la sangre de los profetas y de los siervos del Señor, es destruida completamente, y entonces ahora estos siervos alaban a Dios por ese poder manifestado a través de esta destrucción. La frase ha vengado la sangre de sus siervos en ella indica que Dios ha actuado en justicia con presión y contra la persecución que había sido ejercida por Babilonia. Una idea que, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, es reforzada por las conexiones que hay con el texto del Antiguo Testamento, como Jeremías 51:25 y Segunda de Reyes 9:7, donde se menciona esta venganza divina sobre aquellos que oprimían al pueblo de Dios. También es una respuesta al Apocalipsis 6:10. Este Dios actuando ya en respuesta al clamor de los santos allá en Apocalipsis 6:10. Y una prefiguración de las escatológicas en Jeremías 51:25 y en Segunda de Reyes 9:7. Miremos algunos textos de prueba acerca de este tema. Jeremías 51:25.
Adrián, si puede leer. Esta profecía en aquel momento era contra la Babilonia física. Prefiguraba también este momento de la historia de al final de los tiempos en el que el Señor va a destruir de una vez y para siempre cualquier Babilonia. Luego tenemos Segunda de Reyes 9:7. Adrián, si puede leer el otro Adrián, si puede leer Segunda de Reyes 9:7. Sí, esta profecía presenta a Jezabel, que en ese momento, esta Jezabel y el rey Acab eran Babilonia. Y noten que son Acab el rey de Israel. Es un momento de la historia de Israel que Israel se vuelve en un pueblo infiel y comienza a perseguir a los siervos del Señor, comienza a perseguir porque le está daño y a su mujer Jezabel que profesa a Baal. Entonces este Israel presenta en ese momento el sistema y entonces el Señor profetiza en contra de esta Babilonia y le dice que va a traer juicio y va a vengar la sangre de mis siervos los profetas. Utiliza el mismo lenguaje del Apocalipsis. Esto no viene como sorpresa para nosotros. Ya en Apocalipsis se presenta a Babilonia como la ramera y se presenta también en la carta a las iglesias como Jezabel. Entonces, prefiguran la destrucción de él. Y en Segunda de Reyes estaba haciendo el Israel infiel, persiguiendo a los profetas del Señor. La alusión a este texto, basada en la cercanía de la redacción, se confirma por la referencia a Jezabel, ya que el espíritu de Jezabel ha resurgido en Tiatira. Recordemos a la iglesia de Tiatira, le dice el Señor, tengo contra ti que toleras a Jezabel. No es que Jezabel, la de Segunda de Reyes, estaba yendo ahí a la iglesia, sino que estaban siendo permisivos o estaban sucumbiendo al pueblo de Dios para conseguir una ganancia. Y también a la ramera babilónica, que es comparada con Jezabel en el capítulo 17, verso 16. Ahora, la finalidad del juicio. Verso 3. Hermano Noé, si puede leer ahí, por favor. Dijeron, aleluya, el humo de ella, su... Y esa frase es muy importante, mis hermanos, porque habla acerca de un juicio total, habla de una total, habla de una derrota total por los siglos de los siglos. No va a haber resurgimiento de Babilonia, no va a haber más resurgimiento de la maldad. Ese humo que sube para siempre es el humo de la ruina y de la destrucción total y rotunda de Babilonia. Al igual que en el verso 1, la repetición de esta frase aleluya y su siguiente explicación nos vuelve a proporcionar a nosotros la base del primer aleluya. Y lo que nos muestra es que lo que se subraya con precisión es la finalidad del juicio de Babilonia. ¿Por qué dice? Por los siglos de los siglos. Y esta es una referencia original al juicio de Dios sobre Edom. Que la primera vez que aparece esta frase en la Biblia, la encontramos en Isaías 34:10. Hermana Carlota, si puede leer ahí, por favor. Sí, perpetuamente subirá el humo de Edom del gran juicio que Dios va a traer sobre ellos.
Y aquí la caída de Edom se toma como un patrón tipológico anticipatorio a la del sistema mundial, que nunca más se levantará de nuevo después del juicio de Dios. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí en 19:3 es así como Dios trajo juicio. Ese mismo juicio que Dios trajo sobre la ciudad de Edom, ese mismo juicio es el que Él va a traer. Quiere que relacionemos ese juicio y el humo de Edom siendo porque sigue en ruina, sigue siendo destruida, ya no hay más Edom. Ahora es importante reconocer quién es Edom, porque cuando nosotros empezamos a ver quién era Edom, Edom era una nación que desciende de Esaú, el hermano de Jacob. Este era en algunos momentos llamado Edom, porque dicen que era pelirrojo, ¿verdad? Era un pelito, diríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso a él le pusieron el sobrenombre. Dientes fundaron la ciudad contra él y le pusieron Edom. En la Biblia, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Leemos acerca de eso en Génesis 25, del 29 al 34. Y desde entonces, la relación de Esaú y Jacob y su descendiente fue marcado por la constantemente conflicto, estaban en guerra. Clientes cercanos de los israelitas. Pero a lo largo de la historia bíblica, a menudo estos edomitas actuaban como enemigos de Israel. Dios trae juicio contra Edom por varias razones específicas que se repiten en los libros de los profetas, en Abdías, en Jeremías 49, en Ezequiel 25 y 35 y en Isaías 34. La razón por la que el Señor juzga a Edom es en primer lugar porque hizo violencia contra Jacob. ¿Verdad? Constantemente estaba tramando el mal y llevando a cabo ataques contra el pueblo de Israel. También por su soberbia, por su altivez y por su orgullo. Edom estaba confiando más que en el Señor, confiaba en sus carros de guerra, en sus caballos. En tercer lugar, por gozarse en el sufrimiento de Israel. Y en cuarto lugar, por ayudar a los enemigos de Israel a ir contra Israel. Entonces, estos edomitas, aunque eran parientes de los israelitas, se confabulaban con los enemigos de Israel para causarle daño al pueblo de Dios. Por eso, la ira del Señor se enciende y dice, voy a traer fuego y tal que perpetuamente. ¿Por qué? Porque hacía violencia por su soberbia y orgullo al confiar más en sus propias fuerzas, por gozarse en el sufrimiento de Israel y por ayudar a sus enemigos. En el libro de Abdías, capítulo 1, versículos del 10 al 14, encontramos ahí todas estas razones en orden cronológico. Entonces, bueno, al utilizar el mismo lenguaje, Juan, interpretemos el juicio de Babilonia como lo fue el juicio de Edom, porque las mismas ejercía violencia, confiaba en sus propias, se gozaba de Dios y se confabulaba con sus enemigos para causarle daño. Lo mismo que hacía Edom, lo mismo hacía Babilonia. Ambos representan enemigos arrogantes y violentos que atacan al pueblo de Dios. Ambos reciben un juicio eterno con imágenes como fuego, humo que no se apaga y desolación perpetua. En ambos casos,
El juicio por estas naciones resulta en la alabanza celestial porque Dios vindica su justicia. El propósito detrás de este paralelismo es que Dios está comunicando que su juicio no se limita a una nación en la historia, así como Edom, sino que ese juicio anticipa uno mayor y final, que es el juicio contra todo sistema humano que se opone a él y que es representado en Apocalipsis, Babilonia. Por esa razón, Isaías 34 no solo habla de Edom, sino que proféticamente apunta hacia el juicio final. Y Apocalipsis toma ese mismo lenguaje para mostrar que lo que le pasó a Edom es una sombra de lo que le va a pasar a Babilonia y a todos Dios que actúen de la misma manera en la que actúa Edom. Ahora, esta frase sube por los siglos de los siglos, no solamente es exclusiva para Isaías 34:10, la vemos nuevamente en Apocalipsis 14:11, cuando dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que recibe la marca de su nombre. Anterior, colectivamente, entonces pasamos de lo colectivo, pasamos de lo corporativo al juicio, no solamente es para Babilonia, sino que individualmente para todos aquellos. Esta misma frase se usa para referirse al humo del tormento de los incrédulos de una manera individual. Y aunque el 19:3 se habla de Babilonia en forma corporativa, también se hace referencia a sus miembros de forma individual. El juicio sea cime, son parte de este, actualmente van a recibir este juicio, van a recibir por su maldad. De la misma manera que se alude a la novia de Cristo, tanto de forma corporativa como de forma individual. Los destinos de la corporación están inextricablemente unidos, están totalmente unidos, como cuando en el en el capítulo 18, verso 4 dice, salí, pero caer a personas que integren a ese sistema de opresión. Los que deseen salvarse entonces deben abandonar Babilonia o sufrir su destino, es decir, el juicio de Dios, cuya ruina durará por los siglos de los siglos. Ujú, ujú. Amén, amén, amén. Sí, uno piensa, no,
se menciona la palabra aleluya acá, pero en esta ocasión los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unen ahora a esta exclamación de los santos. No se escucha. Sí, ha de ser que por la lluvia. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo sí escucho, pastor. Sí se escucha, solamente que cuando alguien comenta algo o lee en los versículos es que no se escucha, pero de ahí todo está Es, normal. Ok, es ok. correcto. Sí, lo que no escucho acá o lo que no miro, ahorita sí ya está subiendo el micrófono acá. Bien, entonces nos quedamos en que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unen ahora a la exclamación de los santos. Amén es una palabra hebrea también, de nuevo otra palabra hebrea, que expresa confianza y forma parte de la declaración de alabanza en el cielo. La frase hace eco del Salmo 106:48, que dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. El antiguo Israel afirmaba las promesas de Dios, diciendo, amén, aleluya. Ahora todo este pueblo, redimido, tribu y nación, dicen, amén, aleluya, poderosas de Dios. Al igual que en Apocalipsis 19:4, la expresión funciona como parte de la acción de gracias de Israel a Dios por haberlos reunido con él, de liberar a la nación de sus enemigos que lo oprimían. Pero ahora, el consumado amén, aleluya, se expresa por del pacto de Dios de los últimos tiempos ha sido liberada de una forma decisiva al final de la historia. Ahora todos los creyentes de toda lengua, tribu y nación, de todos los tiempos que forman parte del pueblo redimido del Señor, ahora todos ellos, y no solamente el Israel nacional, son los que dicen amén y aleluya, porque Dios los liberó y les dio esta salvación. Y llegamos al versículo 5, donde se hace un llamado a la adoración. Dice Apocalipsis 19:5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Este versículo 5 presenta un trono que posiblemente es Jesucristo, llamando a todos los siervos de Dios, todos aquellos que le temen, sean pequeños o grandes, deben alabarlo. Los llama a alabarle. Esta voz que puede representar a Jesús como portavoz de los redimidos o alternativamente a una criatura celestial cercana al trono. Los siervos que son mencionados acá son identificados como todos los creyentes, incluidos aquellos que sufrieron en Macedonia, destacando la conexión que hay entre el sufrimiento y la vindicación divina. Antes sufrían los juicios o por la persecución de Babilonia y aún de Dios al haberles dado esta salvación. La expresión reafirma la igualdad espiritual. Aquí, grandes o pequeños, no importa el trono, no importa que este siervo sea pastor, no importa que sea maestro de baños, no importa si o si ya tiene mucho. Delante del trono del Señor, todo
distinciones, ni edad, tiempo, ni experiencia, ni madurez. Eso, porque lo que importa es Cristo. Lo que importa es la grandeza de nuestro Dios. Entonces, todos los que temen a Dios, vinculando este llamado a la alabanza, otros textos que exaltan a estos siervos fieles del Señor. Gracias, hermano. Y miramos algunos textos de prueba acerca de esto. El Salmo 134:1. Hermana Emily, si me ayuda a leer ahí. Sead bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Amén. Salmo 134. Hermano Emilio. Aleluya, alabad el nombre de Jehová, alabad siervos de Jehová. Amén. Entonces vemos ahí que se usa el que se está usando ahí en ese llamado a la adoración en Apocalipsis 19:5. Ahora vamos a ver en el verso 6, que es el último versículo, la respuesta al llamado a la adoración. Y mis hermanos, esto es muy hermoso porque esto prefigura lo que nos da en el culto. Hay un llamado a la adoración y hay una respuesta de toda la audiencia. Apocalipsis 19:6, hermana Laura, si lo puede leer. Aquí vemos entonces el último aleluya de esta sección, ¿verdad? La respuesta de aquella multitud al llamado de adoración es gritar a viva voz, aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Entonces este segmento, mis hermanos, termina de la misma versículo 1. Las mismas innumerables gritan ahora más fuerte como con voz como de grandes truenos. Su voz retumba como muchas aguas y como truenos, proclamando aleluya porque el Señor reina. Esta exaltación entonces retoma imágenes del Antiguo Testamento donde la frase el Señor reina marca el momento en que Dios establece su dominio después de juzgar a los enemigos de Israel. Una vez que Dios firmaba en adoración y en acción de Jehová, Rey. Río, y Él está en su trono. El gobierno ha establecido su reino. En este contexto, entonces, recordando lo que significaba esta frase Jehová reina en el Antiguo Testamento, la derrota de Babilonia representa el inicio visible y definitivo del gobierno de Dios sobre el mundo, cumpliendo así las profecías de Isaías 52:7 y de Zacarías 14:9 acerca del reino de nuestro Dios. Y esto no, si alguien puede leer Isaías 52:7, ¿no? La paz, ¿verdad? Y que dice, reina. Isaías 52:7. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Y en Zacarías 14:9. Amén. Entonces, miren estos dos, lógicamente, ¿verdad? Lo que están diciendo ahí. Qué hermoso. Pero que viene a decirnos, mis hermanos, nuestros enemigos han sido derrotados por completo.
Ya no hay sombra de ellos, su humo va a subir por los siglos de los siglos. Por tanto, Jehová reina. Mis hermanos, qué hermoso y qué dulce ese pregonar por las montañas, lo que quede en aquel momento, donde estemos en aquel momento, delante del trono del Señor, cuán hermoso será escuchar pronunciados en el templo celestial, Jehová reina. Y aunque Dios siempre ha reinado, aquí se señala el inicio de su gobierno manifiesto en la historia redimida, lo cual se refleja también en los paralelos que vimos anteriormente en Apocalipsis 11. Ahora, algunos textos de prueba en los que se habla como esta expresión Jehová reina era era un pregón de la victoria absoluta de Dios sobre sus enemigos. Tenemos el Salmo 93:1. Adrián, si puede leer ahí. Sorto. Entonces dicen Jehová reina porque se ciñó de poder. Afirmó también el mundo. Salmo 96:10. Adrián, no se queda. Amén. Salmo 97:1. Ah, no, no es. Amén. Salmo 99:1. Jehová reina. Amén. Nicolás. Amén. Entonces vemos aquí en todos estos versículos como el afirmar esto, Jehová reina, es un sinónimo y del momento en el que el Señor vence a sus enemigos y vindica a su pueblo también. En conclusión, mis hermanos, Dios es alabado por su juicio justo sobre Babilonia, demostrando así su fidelidad y su poder. El juicio es también una vindicación de los santos perseguidos cuya sangre ha sido vengada. El castigo de Babilonia es eterno y está reflejado en el humo que sube por los siglos. Todos los creyentes son llamados a adorar sin distinción entre grandes y pequeños. Dios ha comenzado a reinar visiblemente y cumpliendo su promesa de establecer su reino tras derrotar a sus enemigos. Como aplicaciones, aprendamos a alabar a Dios, no solo en nuestras vidas, sino es. Nuestra alabanza, mi hermano, muchas veces se enfoca en bendiciones personales, en pedirle a Dios por la salvación, por la provisión, por la protección. Y eso es bueno, pero la Escritura nos llama también a alabarle por su carácter, por quien Él es, porque es justo, porque es verdadero, porque es soberano, sin necesidad de que nuestras circunstancias sean favorables. Aún en medio de las crisis, aún en medio de las situaciones difíciles, podemos adorar a Dios por quien Él es. Podemos decirle, tú eres santo, tú eres justo, tú eres poderoso. ¿Verdad? Debemos aprender a adorar a Dios no solamente por las cosas que nos dan, y a pedirle no solamente por las cosas que necesitamos, sino que a darle la honra de la misma manera en cómo adoran estos santos y en este templo celestial. Imaginen
estemos allá en la presencia. ¿Qué cosa, qué cosas puede haberme? Estamos en toda, en esta tierra. Ya estar hablando de teléfono. Mis hermanos, ¿qué le vamos a ir a pedir allá? Ya tenemos desde ahora a alabar, a Montesala, a resaltar grandes proezas por sus maravillas para nosotros, el adorarle y el alabarle por quién es Él. Segundo lugar, cultivemos una alabanza centrada en la gloria, no en nosotros. Muchas veces, mis hermanos, Dios está centrado en Dios. Venimos al santo que como que Dios me va a dar para mi necesidad. Venimos pensando qué le vengo a dar yo, y no, sino que en términos de mi alabanza, que Dios no me dé nada en el culto, aunque Dios es muy improbable que no me vaya a hablar, claro que sí me va a hablar, pero no vengo solamente para, vengo para dar, vengo para mi ofrenda de adoración, mi alabar tiene que estar en la gloria de Dios y no en nosotros mismos. ¿Ve? ¿Qué le Dios? Los santos en el cielo alaban a Dios porque ha juzgado con rectitud, porque reina con poder. Esa adoración trasciende al individual y celebra la gloria de Dios en el escenario de toda la creación. Yo sé que las cargas y las crisis pueden obstaculizar de esta manera. Es grande y más poderoso que aquellos enemigos en que esta será destruida, ya no más suprimirá la crisis. Es más que cualquier causando daño. Y debemos ir más allá, allá de de nuestras cosas que nos están causando daño. Porque mi gente, déjenme poner esto. Cuando venimos acá a adorar a Dios, pero nuestra tristeza, nuestro pesar, nuestra dificultad nos impide adorarlo por la magnificencia y lo grande que Él es, estamos haciendo de nuestros pesares un Dios. Estamos poniendo antes que Dios. Y eso no puede ser. Dios es más grande que nuestras dificultades. Y tenemos que ser capaces de adorarlo más. Estas limitaciones, ser nuestras crisis más grandes. Espías en Canaán, 10 dijeron no, son y Caleb, no, y Caleb dijeron que decimos nosotros, ¿verdad? Gigantes.
Miraban los gigantes y los miraban inmensos. Antes de ellos, Josué y Caleb miraban a los gigantes en función de él. Hermanos, deben los gigantes de Canaán son como langostas. Esa adoración era, nuestra adoración va y va a celebrar la gloria de Dios en el escenario de toda la creación. ¿No? Enfocada en la grandeza de Dios, no en lo que nos hace sentir bien. Y mis hermanos, y esta es una de las luchas del creyente, diciéndole a Dios una y otra vez, Señor, he pecado, Señor, tú sabes, y yo necesito, y aquí es, si pasa, y está, y cada vez que llegamos delante del Señor, estamos haciendo de nuestro Dios nuestro. ¿En qué momento van a desaparecer? ¿En qué momento el poder de Dios va a aniquilar nuestro? Nos enfocamos en adorar la gloria de Dios, el poder de Dios delante de la presencia de Dios. Por Dios, la gloria totalmente irrelevante. Entonces muchas veces no salimos de la crisis porque estamos demasiado enfocados en el en lugar de estar enfocados en el tamaño de nuestra adoración debe estar centrada en la gloria de Dios, no en la magnitud. Así adoran en el cielo y deberíamos adorar nosotros. ¿Y qué oró el Señor? ¿Qué nos enseñó el Señor a orar en su oración? Y estos días he estado pensando mucho acerca de de la oración del Señor. Así como es en el, hermanos, como adoro y en la tierra. Vemos que lo implementamos en nuestro culto al Señor. Llamado a la adoración, hay una respuesta. Queremos hacer eso porque así se adora en el templo celestial, pero también en el templo celestial, el centro de todo. Vemos la gloria de Dios. No digo que los problemas no sean importantes. Claro que los son. Pero mis hermanos, cuando nosotros adoramos, Él cambia nuestras circunstancias. Él sí puede cambiar los problemas. Él puede. Entonces, entrada en la vida son problemas. Finalmente, tomemos tiempo para adorar a Dios con una perspectiva eterna. Detente y considera el panorama más allá, atrás y admire todo lo que Dios está haciendo en la creación. Dios ha actuado en la historia para exaltar eterno y agradecer. Mis hermanos, al final, aunque cada evento, cada y trae Dios sigue siendo exaltado. ¿Qué pasa? Glorifica a Dios.
¿Le damos gracias a Dios por eso? La verdadera adoración se expresa no solo cuando Dios responde a nuestra oración, sino cuando reconocemos su obra en el mundo, en la redención y en el juicio para la gloria. Hermanos, no solo hasta que el Señor conteste una oración, vamos a venir a dar gracias. Gracias en nuestro tiempo de oración. Vamos a dar gracias a la palabra. Cuando los tiempos son difíciles, que aún esos tiempos difíciles no fijarnos, el salmista, bueno me es. En todo tiempo vamos a dar acción de gracias. Y cuando pareciera que no entendemos, cuando pareciera que no hay motivos para dar gracias, tenemos que hacernos para atrás y verla. Hermanos, que esta perspectiva eterna, centrada en la gloria de Dios y por quién Él es, motive nuestra alma a Dios, no solamente en el día del Señor, sino que todos los días de nuestra vida, como un ensayo, aquel día grande que ha de venir, aquel día que toda su creación espera, el día de su manifestación, el día en que Él elimine completamente a nuestros enemigos. En nuestra próxima enseñanza vamos a ver del 7 al 10, versículos del 7 al 10 del capítulo 19, donde Cristo va a revelar su soberanía y su fidelidad al cumplir con su promesa. Vamos entonces a orar al Señor para quedar despedidos. Voy a pedirle a Adrián que pueda orar. Si te puedes acercar aquí a la mesa, Adrián, para que puedan escuchar. Oh, Padre Celestial, gracias por reunirnos aquí en este discipulado, que por desgracia, pues muchos hermanos no pudieron venir por la lluvia, pero sabemos que por tu voluntad no quisiste, tal vez algo pudo pasar, tú sabes lo que pasó. Te doy gracias por nuestra salud y gracias por el amor que nos tienes, Señor, que estamos reunidos en tu iglesia, Padre. Te doy gracias por esta enseñanza que realmente para mí me ha ayudado bastante a cómo saber interpretar tu escritura y a cómo saber, pues, orarte, que es lo último que podemos aprender. Señor, sé que nos tienes en tu mano en todo momento y que en todas circunstancias debemos confiar en ti y en tu santa voluntad. Te doy gracias porque solo tú sabes lo que nosotros luchamos en medio de cuando nadie nos ve, Señor. Tú sabes las luchas que tenemos internas y que siempre con tu poder, con tu orándote a ti, Padre, leyendo de tu palabra, Padre, sé que
tú nos vas a tener en el manto, Padre, en tu manto. Gracias por eso, Señor. Sí mismo, te doy gracias por un día más de trabajo que pues nos da siempre el pan de cada día y, y nos ayuda siempre en todo lo que... Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. No tengo palabras para darte agradecimiento a ti, porque tú sabes lo que hemos pasado, muchos de nosotros, y el poder que tú tienes para mantenernos cerca de ti. No hay explicación, Señor. Gracias por eso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, te adoramos, te amamos. Amén.